¿Qué harías tú si la única criatura en la que confiabas, tu propio caballo de tiro, repentinamente se negó a ir a casa, se convirtió en una ventisca e insistió en llevarte a algún lugar al que tú nunca quisiste ir? En una congelada noche de Montana, el ranchero Cole Hartley estaba abriéndose camino de regreso a través de la tormenta cuando Ironfoot, normalmente firme como Bedrock Música, tiró del vagón fuera del camino y lo arrastró hacia la nevisca. Cole pensó que el caballo había entrado en pánico hasta que la vio a ella, una hermosa mujer nativa, medio colapsada en la nieve, abrazando a su bebé mientras 4 niños aterrorizados se aferraban a sus piernas, la tormenta tragándolos pulgada a pulgada. Una elección equivocada, un momento demasiado tarde, y ellos habrían desaparecido en la noche para siempre. Pero mientras Cole lo subía a su vagón y el viento aullaba a su alrededor, una pregunta se asentó profundamente en sus huesos. Si el destino usa los momentos más salvajes para colocar personas en nuestro camino, ¿cómo sabemos cuáles encuentros son accidentes y cuáles son el comienzo de todo? Antes de sumergirnos, déjanos saber desde dónde estás viendo. Y si disfrutas esta historia, no olvides suscribirte. La tormenta de invierno barrió las llanuras de Montana como una fuerza viva, arrastrando muros de blanco por la tierra hasta que el horizonte se desvaneció en un borrón de viento y hielo. Cole Hartley se inclinó hacia adelante en el banco de madera de su vagón, los hombros encorvados dentro de su desgastado abrigo de cuero, las manos aferradas a las riendas que se habían moldeado a la forma de sus palmas a lo largo de años de trabajo en el rancho. Cada ráfaga apuñalaba a través de los campos abiertos, tirando de su sombrero y quemando sus mejillas. Delante de él, Ironfoot, el enorme Simmental Shire, música, que lo había sacado de más de un invierno brutal, empujaba contra el aliento del viento, elevándose en nubes de calor que eran instantáneamente tragadas por el frío. Cole no estaba aquí buscando problemas. Él simplemente estaba tratando de llegar a casa antes de que la tormenta sellara el camino de regreso a la extensión de tierra y edificios desgastados por el clima que formaban su rancho, donde había seguido viviendo solo desde que su esposa falleció, antes de que el ganado entrara en pánico con el viento, antes de que los abrevaderos se convirtieran en piedra. Pero incluso un hombre acostumbrado a la soledad podía sentir cuando la tierra se movía a su alrededor. Ironfoot se detuvo sin previo aviso. El vagón se sacudió bruscamente, casi arrojando a Cole contra el salpicadero. «Despacio, muchacho», murmuró, apoyando sus botas contra las tablas del suelo. Los músculos del semental se tensaron bajo el arnés, las orejas erguidas hacia la línea de árboles, medio enterrada en la nieve. No estaba asustado. Ironfoot no se asustaba. Estaba escuchando. Cole sintió que su pulso se ralentizaba a algo más frío. Los animales detectan el peligro mucho antes que los hombres. Él confiaba más en caballos, perros y ganado que en las voces de su propia especie. «¿Qué es?», preguntó en voz baja, aunque sabía que el caballo no podía responderle con palabras. Ironfoot arañó la nieve con una ancha pezuña, resoplando. Luego tiró del vagón a la izquierda, lejos del camino a casa. Cole se resistió al principio, apretando las riendas, pero el caballo solo tiró más fuerte, casi arrancándoselas de las manos. Ironfoot rara vez insistía en algo. Cuando lo hacía, significaba que algo allá afuera necesitaba ser encontrado. «Está bien», murmuró Cole, aflojando las riendas. «Muéstrame». Se desviaron del sendero compactado y se adentraron en ventisqueros más profundos. El viento aulló más fuerte mientras las ruedas del vagón crujían a través de la nieve con costra. Cole entrecerró los ojos a través del borrón de blanco,
pero no vio nada más que tormenta hasta que Ironfoot se detuvo de nuevo. Esta vez Cole vio movimiento antes de entender lo que estaba mirando. Una figura solitaria luchaba a través de la nieve, agarrando algo contra su pecho. Ella se tambaleó unos pasos antes de casi caer de rodillas. Cuando Cole saltó y se acercó, la figura se resolvió en una mujer, su cabello oscuro enredado con escarcha, una delgada manta de lana envuelta alrededor de sus hombros y el pequeño bebé presionado, música, contra ella. 4 niños la seguían, sus pequeñas piernas temblorosas, mejillas en carne viva y labios casi morados. «Dios mío», susurró Cole. La mujer reaccionó al instante. Acercó más al bebé y se puso delante de los niños, su postura marcada por el miedo a pesar de lo débil que estaba. Sus ojos, oscuros, grandes y ardiendo con instinto protector, se encontraron con los suyos, desafiándolo a acercarse más. «Quédate atrás», advirtió, su voz tensa por el frío y el agotamiento. «Por favor, quédate atrás». Cole levantó ambas manos lentamente. «Señora, no estoy aquí para hacerle daño. No sobrevivirá mucho tiempo aquí. Permítame ayudarla». Detrás de él, Shadow, un pastor alemán sable, saltó del vagón y se acercó a los niños con un suave gemido. Bajó la cabeza y meneó la cola suavemente, sintiendo el terror que irradiaba de los más pequeños. La niña mayor, tal vez de 8 o 9 años, dudó antes de extender la mano y tocar su pelaje. Exhaló temblorosamente como si esa pequeña calidez rompiera una barrera dentro de ella. La mujer, Ariana Swift Bird, aunque él aún no sabía su nombre, miró de Cole a la tormenta que asfixiaba las llanuras. La nieve golpeaba su cara como fragmentos de vidrio. Miró a su bebé, luego a sus hijas, sintiendo que algo en su resolución flaqueaba. Finalmente, asintió levemente. Cole no perdió un momento. Levantó al niño más pequeño primero y lo subió al vagón, luego a los demás, envolviéndolos en pieles gruesas y revisando sus dedos en busca de signos de congelación. Ariana se resistió cuando él le ofreció sus manos para ayudarla a subir. El miedo parpadeó en sus ojos, un miedo más profundo que la tormenta, pero le permitió estabilizarla una vez que se dio cuenta de que ya no tenía fuerzas para subir por sí misma. Cuando todos estuvieron acomodados, Cole volvió a subir al asiento del conductor, chasqueó las riendas suavemente y murmuró: «Llévanos a casa, Ironfoot, tan rápido como puedas». El semental obedeció con un gruñido, empujando contra la tormenta con fuerza renovada. El vagón gimió, temblando bajo la presión del viento. La nieve los golpeaba de lado, llenando el aire con un rugido tan constante que parecía que el mundo mismo estaba gritando. Cole se inclinó contra las ráfagas, con la mandíbula apretada, rezando para que Ironfoot mantuviera el equilibrio. Detrás de él, los niños gimoteaban en voz baja bajo las mantas, y Ariana sostenía a su bebé tan cerca. Parecía que estaba tratando de protegerlo con música, los latidos de su corazón. Cada pocos minutos, Cole miraba hacia atrás, revisando su respiración, revisando su color, asegurándose de que ninguno se deslizara a la quietud silenciosa de la hipotermia. La tormenta empeoró, convirtiendo el camino en un campo de batalla de música blanco. Ironfoot tropezó una vez y el pecho de Cole se apretó. «Despacio, muchacho», dijo, inclinándose hacia adelante. «Solo un poco más lejos». No estaba seguro de si le estaba hablando al caballo, a la mujer detrás de él o a sí mismo. El viento arañaba el vagón, y Cole sabía que si no llegaban a la cabaña pronto, podría perder a uno de los niños o a la mujer, o incluso a Ironfoot. Instó al caballo a través del tramo final, con el corazón latiéndole.
hasta que una sombra emergió a través del borrón, una forma oscura y baja apenas visible bajo el peso de la nieve. La cabaña. Cole exhaló por primera vez en lo que pareció una hora. ¡Aguanta! Música, gritó a Dariana. ¡Estamos aquí! Ironfoot los llevó al pequeño claro donde la cabaña estaba encorvada bajo una manta de nieve. Cole saltó, sus botas hundiéndose profundamente, y forzó la puerta para abrirla, las bisagras gritando en protesta. Corrió de regreso, levantando a cada niño hacia la calidez de la cabaña, Shadow guiándolos adentro. Luego apoyó a Ariana, quien casi se desmaya cuando sus pies tocaron tierra firme. Dentro, música. El tenue resplandor de la vieja estufa cobró vida mientras Cole le arrojaba leña, avivando las llamas. El calor se arrastró lentamente por la habitación, aunque todavía hacía demasiado frío para su gusto. Ariana se acurrucó cerca del hogar, meciendo suavemente a su bebé, mientras sus otros hijos se apretaban contra sus costados. Cole cerró la puerta, aislando la tormenta. Por un largo momento, él simplemente se quedó allí, mojado, sin aliento, con el corazón aún acelerado, observando a la familia que había rescatado de las fauces del invierno. La tormenta había amainado cuando la cabaña se llenó de calor, pero la tensión dentro de sus paredes persistía como un segundo patrón climático, tranquilo, delgado y agudo en los bordes. El viejo lugar no era mucho que ver, solo troncos ásperamente tallados oscurecidos por la edad, un techo hundido que gruñía con el viento, y un hogar de piedra manchado por años de humo de leña. Pero ahora el fuego ardía constante, crepitando suavemente mientras la resina de pino silbaba con el calor. Un ligero olor a savia se extendió por la habitación, mezclándose con la humedad de la ropa y la lana que se descongelaba. 4 niños sentados envueltos en gruesas mantas en el suelo, sus pequeñas formas volviendo lentamente a la vida después de la brutalidad del frío. Sus respiraciones, antes superficiales y frenéticas, se volvieron cálidas y uniformes. El bebé Kai, Ariana, había susurrado su nombre tan suavemente que Cole apenas lo oyó. Dormía en una cuna improvisada hecha con una caja de almacenamiento de madera forrada con pieles dobladas. De vez en cuando, sus pequeños dedos se contraían, la única señal de movimiento del superviviente más pequeño de la tormenta. Ariana misma se sentó más cerca del hogar, aunque incluso con el fuego lamiendo las piedras, no se relajó. Su postura se mantuvo rígida, un brazo envuelto alrededor de Kai, sus ojos siguiendo cada movimiento que hacía Cole, como si su cuerpo estuviera entrenado para anticipar el peligro, incluso en una habitación que ofrecía seguridad. Su largo cabello negro, aún húmedo por la nieve derretida, se pegaba a sus hombros, y las tenues sombras debajo de sus ojos contaban la historia de más noches sin dormir de las que una persona debería soportar. Cole no habló a menos que tuviera que hacerlo. Se movió lenta y silenciosamente, colocando una taza de estaño con agua caliente a su lado y una rebanada de pan en un plato de madera. «Para cuando estés lista», dijo suavemente. Ella no tocó ninguno de los dos. Él no insistió. En cambio, atendió el fuego, añadiendo otro tronco y luego apartándose para no abrumarla. Había vivido solo demasiado tiempo como para no reconocer los signos de alguien que había sido acorralado por la vida durante demasiado tiempo. Sabía que era mejor no inmiscuirse. Los dos adultos ocupaban la misma habitación, pero sus mundos, música, no se encontraban. Todavía no. Pasaron las horas, el viento afuera se suavizó, ya no traqueteaba contra las persianas con la misma desesperación. Shadow yacía acurrucado protectoramente cerca de los niños, ocasionalmente levantando la cabeza para olfatear el aire o mirar a Ariana en busca de tranquilidad.
El perro Música parecía entender que ella necesitaba espacio incluso más que calor. El crepitar del fuego se convirtió en el único sonido constante en la habitación. En algún momento cerca de la medianoche, Cole se sentó en la vieja silla de madera junto a la mesa, los codos en las rodillas, el agotamiento pesando fuertemente sobre sus hombros. Había pensado que salvar a estos extraños de la tormenta sería la parte más difícil de la noche. No se había dado cuenta de que la verdadera tormenta estaba sentada a 3 metros de él, envuelta en una manta, abrazando a un bebé como si él fuera el único ancla que le quedaba. Cuando los niños finalmente durmieron profundamente, cada uno acurrucado contra el otro para consolarse, Ariana levantó su mirada hacia él. Por primera vez desde que entró en la cabaña, habló con más que un susurro. ¿Te estás preguntando por qué? Dijo. Su voz era ronca, deshilachada en los bordes como una cuerda tensa, hasta el punto de romperse. Cole negó con la cabeza. No me debes música nada. Pero les debo la verdad, murmuró, su voz casi desapareciendo en las sombras de la habitación. Y la verdad necesita aire o envenena el interior. Él no se movió, temiendo que cualquier cosa que hiciera pudiera silenciarla de nuevo. Ella miró a Kai, acariciando su mejilla con un dedo tembloroso. La luz del fuego temblante en su rostro reveló algo frágil debajo de su compostura. Inhaló una vez, aguda, inestable, y luego las palabras música comenzaron a caer. Luther Crowe, dijo el nombre apenas saliendo de sus labios. Mi esposo. Cole sintió que el aire se apretaba, aunque se mantuvo inmóvil. Ariana miró fijamente las llamas como si pudiera encontrar coraje en su resplandor. Él no siempre fue cruel, no al principio, pero cuando la bebida comenzó, tragó con dificultad. También música, todo lo demás. Su voz bajó, quebrándose en algunos lugares. Habló de noches en que sus hijos se escondían detrás de los muebles, noches en que los protegía con su propio cuerpo, mientras la ira de Luther se convertía en puños, noches en que su decepción por no tener un hijo se agriaba en rabia. El recuerdo de ello la estremeció, aunque mantuvo la espalda recta, negándose a quebrarse. Incluso ahora, Cole no interrumpió. No se inmutó. Escuchó de la manera en que un hombre escucha una confesión hecha demasiado tarde, a heridas que no pudo haber prevenido, pero de las que ahora podía ser testigo. La voz de Ariana se adelgazó, apenas manteniéndose unida. Si me hubiera quedado más tiempo, creo que uno de ellos habría muerto. Su mano rozó la forma dormida de Maya. O yo lo habría hecho. Y entonces, ¿quién los protegería? Un silencio se asentó en la habitación que se sentía más profundo que la tormenta exterior. La verdad se había liberado de su pecho y por primera vez desde que llegó, sus hombros se bajaron una fracción como alguien que finalmente había dejado música, algo demasiado pesado para llevar solo. Cole exhaló largo y silencioso. Dudó antes de hablar, no queriendo cambiar la forma del momento, pero necesitando ofrecer algo a cambio. Perdí a mi esposa, dijo suavemente. Ariana levantó la vista. Sus ojos no se abrieron, se suavizaron apenas. Ella se enfermó, el tipo de enfermedad que nadie puede combatir por mucho tiempo. Sus manos se apretaron una contra la otra. Después de que ella falleció, me quedé aquí, lejos del pueblo, lejos de la gente que tenía buenas intenciones, pero que solo me recordaba a ella. Dejó que la verdad se asentara entre ellos como otro leño en el fuego. Sé lo que se siente perder a alguien que amas, dijo, y tener miedo de que vuelva a suceder. Ariana lo observó durante varios segundos largos, y en su expresión había algo nuevo. Reconocimiento tal vez, o el tenue comienzo de la confianza.
Pero ninguno de los dos dijo nada más. Algunas verdades eran suficientes para una noche. Los siguientes días transcurrieron en ritmos tranquilos, no pacíficos. Música, todavía no, pero constantes. Ariana se levantaba antes que los niños cada mañana, trenzando su cabello, ayudándolos a calentar sus manos sobre la estufa. Remendaba sus abrigos con la calma concentración de alguien que había aprendido a sobrevivir gracias a la astucia. Cuando salía a sacudir mantas o a recoger nieve para derretir, se movía con la precaución de una mujer que no estaba acostumbrada a la seguridad. Cole se mantuvo ocupado reparando todo lo que había quedado desatendido en los meses que había pasado de luto. Arregló la puerta deformada que dejaba entrar demasiado viento y martilló tejas sueltas en su lugar y llevó alimento a los animales antes de atender las pezuñas de Ironfoot. Cuando regresaba de la cabaña, música siempre llamaba primero. Un pequeño gesto, pero que Ariana notó. Shadow siguió a los niños por todas partes. Rowan y Laia arrastraban palos para que él los trajera. Maya aprendió rápidamente cómo darle órdenes. Sus risas, suaves, vacilantes al principio, se convirtieron en una melodía de fondo en la cabaña. Cole se encontró escuchándolas sin darse cuenta. La casa se volvió más cálida, aunque Cole y Ariana todavía no se paraban demasiado cerca el uno del otro, como si el frágil entendimiento entre ellos pudiera romperse si se presionaba demasiado. Luego, una tarde, mientras buscaba mantas de repuesto en la cabaña, Ariana abrió un viejo baúl de cedro cerca de la cama de Cole. Las bisagras crujieron. El polvo se levantó de la tapa como polvo alterado después de años de descanso. Dentro había pieles dobladas, algunas herramientas y una manta de lana tejida en índigo profundo, adornada con formas de relámpagos blancos y plateados. Ella se congeló. La manta se deslizó parcialmente sobre sus manos al levantarla, y cuando la luz del fuego la golpeó, el patrón brilló inconfundiblemente. Swiftbird, el patrón familiar de su padre. Por un momento se quedó perfectamente quieta, como si el mundo bajo sus pies se hubiera inclinado. Cuando Cole entró por la puerta, sacudiéndose la nieve de los hombros, se detuvo abruptamente. Vio la manta, vio su cara, vio el momento que había esperado que nunca llegara. Ariana se giró lentamente hacia él, la manta temblándole en las manos. ¿De dónde salió esto?, preguntó, su voz delgada, sin aliento. A Cole se le encogió el estómago. Se quitó los guantes deliberadamente, como si el movimiento pudiera ayudar a estabilizarlo. No lo hizo. Era de tu padre, dijo en voz baja. Ella se tambaleó, apoyándose en el baúl. ¿Mi padre? Su voz se quebró, cruda. ¿Cómo? ¿Por qué está aquí? Cole tragó saliva con dificultad. Algunas verdades tenían bordes afilados, y ésta había vivido dentro de él durante años. Hubo una tormenta, dijo, muy parecida a la que te encontramos. Les contó sobre el paso de montaña, sobre su vagón deslizándose sobre el hielo, sobre estar atrapado con un eje roto listo para aplastarle la pierna. Les contó sobre Samuel Swiftbird emergiendo del borrón blanco como un espíritu guardián, envolviéndolo en esa manta, tirando de él a un lugar seguro, y luego sobre cómo el suelo cedió. El aliento de Ariana se entrecortó y se llevó una mano a la boca. Las lágrimas asomaron a sus ojos pero no cayeron. Las contuvo con la obstinación música de alguien que había aprendido que llorar no cambiaba nada. La voz de Cole se suavizó a un susurro. Él me salvó y yo no pude salvarlo a él. Ella lo miró fijamente. El dolor, la incredulidad, el pesar, todo chocando, robándole el aire. ¿Por qué no viniste a nosotros?, logró decir. ¿Por qué no le dijiste a mi madre, a mí?
Cole bajó la mirada. Tuve miedo, admitió, de lo que te haría, de la mirada que podrías darme y de enfrentar lo que le debía a un hombre a quien nunca pude agradecer. La cabaña se sentía demasiado pequeña para contener el peso de su dolor compartido. Ariana se levantó abruptamente, aferrando la manta, y salió a la nieve que se adelgazaba. Cole la siguió a la tenue luz del frío que le cortaba la cara. Ariana, dijo. Ella no lo miró, mirando en cambio música, el vasto campo blanco que se extendía desde la cabaña. Su voz tembló. Lo esperé, dijo. Cada invierno oraba para que regresara por nuestra puerta. Cole cerró los ojos brevemente. El dolor se asentaba en sus huesos. Lo siento mucho, dijo. ¿Por no decirnos? Preguntó ella, finalmente girándose. Por hacerte cargar esto sola, dijo él, y por cargarlo solo yo mismo. Su aliento salió tembloroso, pero sus ojos se estabilizaron. No perdonando, todavía no, pero viéndolo a él, realmente viéndolo con toda su culpa y todo su dolor. Carraspeó. Después de un largo momento, ella miró de nuevo la ventana de la cabaña donde sus hijos dormían seguros y cálidos por primera vez en años. No puedo irme, susurró. Todavía no. Necesitan el techo y el fuego. Él asintió. Quédate todo el tiempo que quieras. Esta casa también es tuya, hasta que decidas lo contrario. Ariana apretó la manta contra su pecho y se acercó a la puerta. Cole la siguió adentro, silencioso y firme. Ambos llevando el peso de la memoria de Samuel Swift Bird como una carga compartida, una que tal vez, solo tal vez, música, podría convertirse en el fundamento de algo que ninguno había esperado encontrar en medio de un invierno de Montana. Durante un puñado de días preciosos, el rancho se asentó en un ritmo frágil, algo que se parecía a la paz, música, o al menos lo más cercano que cualquiera de ellos había sentido en años. La nieve aún se aferraba a los bordes del potrero y se acumulaba en suaves rizos entre los pinos. Pero dentro del claro donde se encontraba la cabaña de Cole, la vida se movía suavemente. Música casi con cuidado, como si temiera que un sonido repentino pudiera romper música la tenue calma. Cole era el primero en levantarse cada mañana, poniéndose las botas antes de que el cielo hubiera comenzado a encanecer. Ironfoot lo saludaba con un bajo y retumbante relincho, y, resoplidos, el ganado en el corral lejano se agitaba al sonido de los pasos crujiendo sobre la escarcha. Cole limpiaba los establos, revisaba la cerca y regresaba adentro oliendo ligeramente a heno y hierro frío. Cuando los niños se despertaban, frotándose el sueño de los ojos, él les mostraba cómo partir pequeños troncos, cómo llevar agua sin derramarla, cómo torcer una cuerda correctamente para que no se anudase. Lo que antes eran tareas se convirtió en juegos. Rowan intentaba imitar cada movimiento que hacía Cole, e incluso la pequeña Laia insistía en llevar palos del doble de su tamaño. Ariana observaba todo con una expresión que oscilaba entre la precaución y el asombro. Ella cocinaba cada mañana comidas sencillas, galletas y avena hervida, estofado de venado cuando lo tenían, y los cálidos olores flotaban por la cabaña como una promesa de que habían sobrevivido a algo inmenso. A veces, antes de que el sol saliera por completo, música encendía un pequeño manojo de salvia seca cerca de la puerta y susurraba una oración lakota de protección. El aroma se extendía por la casa, terroso y reconfortante, y Cole se encontraba escuchando sin querer. Él no invadía su espacio, no indagaba en su pasado, ni comentaba los moretones que aún apenas marcaban sus muñecas. Se movía alrededor de la madre y los niños con respeto, siempre llamando antes de acercarse, siempre dándole espacio para respirar. Y Ariana, todavía cautelosa, pero ya no tan tensa,
Comenzó a notar las pequeñas amabilidades que él ofrecía música sin pedir nada a cambio. Dejar las mantas más cálidas cerca de su saco de dormir, mantener el fuego encendido durante la noche, asegurarse de que la cuna de Kai nunca estuviera en una corriente de aire. Los niños respondieron aún más rápido. Maya, música la mayor, ya no se inmutaba cuando Cole entraba en una habitación. Tessa lo seguía a todas partes, rogándole que le mostrara cómo atar los nudos elegantes que usaba para las correas de su silla de montar. Shadow se encargó de dormir junto a los niños cada noche. Su cola los envolvía como una segunda manta. Sus risas, silenciosas al principio, inciertas, se hicieron más frecuentes. Una suave música llenando rincones de la cabaña que habían estado vacíos durante mucho tiempo. Pero la paz nacida de la supervivencia es siempre delicada. Siempre lleva el recordatorio de lo que vino antes. Y la paz, por muy cuidadosamente cuidada que sea, puede resquebrajarse bajo el peso de un solo momento. Ese momento llegó una tarde gris, cuando el cielo colgaba bajo y el viento se sentía pesado con la amenaza de nieve nueva. Cole estaba cortando leña cerca del cobertizo, el golpe rítmico del hacha rompiendo el silencio. Ariana estaba adentro cosiendo nuevos parches en el abrigo de Tessa, mientras los niños jugaban en el suelo con la cola de Shadow como si fuera una cuerda. Entonces llegó el sonido. Un motor rudo gruñendo por el camino de tierra. Demasiado fuerte, demasiado agresivo, demasiado extraño para pertenecer a algo en el rancho. Shadow se levantó de un salto, ladrando bruscamente. Maya se congeló. La aguja de Ariana se le resbaló de los dedos. Cole se enderezó, el hacha aún en la mano, y se giró hacia el ruido que se acercaba. Una camioneta oscura se lanzó al claro, derrapando ligeramente sobre el suelo helado antes de detenerse. El motor tosió una, 2 veces, luego se apagó. La puerta del conductor se abrió de golpe. Luther Crowe salió. Incluso desde la distancia, la rabia que emanaba de él era inconfundible. Sus ojos, música, estaban inyectados en sangre. Su mandíbula sin afeitar, su abrigo desparejo y abotonado apresuradamente como si se lo hubiera puesto con furia. El hedor a alcohol se desprendía de él con el viento. Parecía una tormenta en forma humana, violenta, impredecible y lista para destruir todo a su paso. «¡Ariana!», rugió. «¡Sal de aquí, dentro de la cabaña!». Ariana se sobresaltó tan fuerte que casi se le cae el bebé. Maya agarró a sus hermanos y los empujó detrás de su madre, con el rostro pálido como la escarcha. Sus cuerpos reaccionaron antes de que sus mentes pudieran asimilarlo. Este miedo tan profundo vivía en los huesos. La mandíbula de Cole se apretó. Soltó el hacha y comenzó a caminar hacia la camioneta. Pasos firmes y sin prisa en la nieve. Luther lo vio y se mofó. «¿Quién demonios eres tú?», exigió. «¿Dónde está mi esposa? ¿Dónde está mi familia?». Cole no respondió. Simplemente se colocó frente a la puerta de la cabaña, con los pies firmes, los hombros cuadrados. No levantó los puños, no gritó, pero su quietud habló más fuerte que cualquier amenaza que Luther pudiera hacer. Ariana abrió la puerta detrás de él lo suficiente como para ser vista. «Luther», dijo, con la voz tensa. Él se giró hacia ella, con la cara contorsionada. «¿Crees que puedes huir de mí? ¿Crees que puedes robar a mis hijos?». Su mirada se clavó en Cole. «¿Y tú qué? ¿Crees que puedes hacerte el héroe? Ella es mía. Ellos son míos. Todos ellos». «No son cosas», dijo Cole en voz baja. «Y necesitas alejarte». Luther se abalanzó. Una sombra gruñó y se movió como un rayo de pelaje, con los dientes descubiertos. La amenaza repentina
hizo que Luther se congelara a mitad de camino. Ni siquiera él estaba lo suficientemente borracho como para desafiar a un pastor entrenado en modo de protección total. «Llama a ese chucho», espetó Luther. Cole no se movió. «Aléjate». Pero Luther no estaba aquí para irse. Lanzó todos los insultos que pudo imaginar, cada uno más feo que el anterior, dirigidos a Ariana, su herencia, su fuerza, su papel como madre. La llamó débil, desagradecida. Llamó a Cole ladrón, llamó a los niños cargas. Ironfoot, todavía en el potrero, lanzó su gran cabeza y relinchó fuerte, pateando música con agitación. Incluso los animales reconocieron el peligro. Ariana se paró detrás de Cole, temblando, no por el frío. Por años de sobrevivir a un hombre que creía que el amor significaba posesión y el miedo significaba obediencia. Justo cuando la confrontación amenazaba con estallar en violencia, otro sonido cortó el claro, el suave gemido de los neumáticos de la policía en la nieve. Un segundo vehículo rodó hacia el patio, el SUV del sheriff. El sheriff Tom Beckett salió, la mano ya apoyada cerca de su funda, no porque esperara sacar, sino porque la larga experiencia le enseñó cuándo una situación estaba lista para explotar. Su cabello gris estaba metido debajo de un sombrero gastado por el clima, su rostro con la clase de calma severa que podía silenciar una habitación sin levantar la voz. «Buenas tardes», dijo, aunque su tono no contenía ninguna cortesía. «¿Recibí una llamada sobre gritos?» «Nadie te llamó», espetó Luther. «No dije que alguien llamó desde aquí», respondió Beckett. Su mirada se deslizó hacia Ariana, luego hacia los niños, asomándose por detrás de su falda, con los ojos muy abiertos por el terror. Un músculo en su mandíbula se contrajo. Había visto esto antes, demasiadas veces. Se volvió completamente hacia Ariana. «Señora, ¿está usted a salvo?» Ella dudó. Solo un respiro, pero fue suficiente. Luther dio música un paso adelante, señalando con un dedo acusador. «Ella está confundida». «Retrocede», dijo Beckett, su voz volviéndose de acero. Luther se erizó. «Estos son mis hijos, mi esposa». «Ella tiene moretones», interrumpió Beckett, sus ojos entrecerrándose mientras música notaba las tenues marcas en la muñeca de Ariana, la forma en que instintivamente protegía a los niños de su padre. Música. «Y esos niños parecen que están a punto de salir corriendo de su propia piel solo por estar cerca de ti». Ariana apretó los labios, luchando por la compostura. «Sheriff», dijo en voz baja, «él nos escuchó durante años». Luther soltó una risa amarga. «Ella es una mentirosa». «Suficiente», espetó Beckett, la palabra llevando el peso de la autoridad ganada durante décadas. Se volvió hacia Cole. «¿Ella y los niños han estado aquí desde la tormenta?» «Sí». «Sí», dijo Cole. «¿Y él se ha acercado a ellos antes de hoy?» Beckett asintió una vez, tomando su decisión. «Estoy abriendo una investigación de abuso doméstico». Miró a Luther directamente a los ojos. «Necesitas irte ahora y te mantendrás alejado hasta nuevo aviso». La música indignación de Luther se retorció en algo más oscuro. «No puedes separarme de mi familia. Volveré. Son míos». «No», dijo Beckett. «Son personas». Luther maldijo por lo bajo, pero retrocedió hacia su camioneta, la rabia hirviendo bajo su piel. Escupió una última amenaza antes de salir del patio, los neumáticos derrapando sobre el hielo mientras desaparecía por el camino. Solo cuando el ruido del motor se desvaneció, música, el claro volvió a respirar. Ariana se apoyó en el marco de la puerta, temblando. Cole retrocedió, dándole espacio,
pero permaneció lo suficientemente cerca como para ser firme si ella necesitaba apoyo. Beckett se acercó a ella suavemente. «Archivaré el papeleo esta noche», dijo. «La llevaremos a la corte. Música. Rápido». «Gracias», susurró, las lágrimas brillando, pero sin caer. «Por vernos». El sheriff se tocó el sombrero. «Usted merecía ser vista hace mucho tiempo». Se marchó, dejando el rancho en un silencio estremecido. Días después, Cole enganchó a Ironfoot al vagón una vez más. Esta vez con Ariana y sus hijos abrigados a su lado mientras se dirigían al pueblo para la audiencia. El juzgado olía a madera vieja, papel y la ansiedad de demasiadas vidas que habían pasado por sus pasillos. Dentro de la pequeña música sala del tribunal, Ariana se sentó erguida, con el bebé Kai en su regazo. Los otros niños cerca. Ella parecía más pequeña aquí, rodeada de extraños, pero también más fuerte, como una mujer que finalmente sale de debajo música de una sombra. La jueza Helen Carrington presidió, su cabello plateado, trenzado y recogido pulcramente, sus ojos agudos y compasivos. Escuchó sin interrumpir mientras Ariana hablaba con calma y firmeza, contando su historia no con teatralidad, sino con verdad. Cada palabra contenía el peso de años pasados sobreviviendo en silencio. Cuando fue el turno de Maya de hablar, la sala se quedó en completo silencio. Las manos de la joven temblaron, pero su voz no. Describió noches en que los gritos de su padre sacudían las paredes, cuando escondía a sus hermanos bajo las mantas y rezaba para que no los encontrara. Su honestidad atravesó la sala como una cuchilla. Luther intentó argumentar, intentó culpar a Ariana, intentó descartar todo como exageración o falta de respeto, pero la evidencia estaba en su contra. Moretones, registro policial, su comportamiento en el rancho, el miedo de los niños. La jueza Carrington dictó su fallo con voz firme e inquebrantable. A Ariana Swift Bird se le concede la custodia total. El matrimonio queda legalmente disuelto con efecto inmediato. Se emite una orden de alejamiento de 300 yardas contra el señor Luther Crowe. Cualquier violación resultará en arresto inmediato. Un jadeo escapó de Ariana, suave pero devastador. Un sonido hecho no por el dolor, sino por la liberación de una carga que había sido forzada a llevar música demasiado tiempo. Las lágrimas finalmente se deslizaron por sus mejillas. Cole le puso una mano en el hombro, firme y cálida. Ella no se inmutó por su toque. Por primera vez en años, el mundo de Ariana tenía un camino no moldeado por el miedo, sino por la posibilidad. Y Cole, de pie detrás de ella, con los niños apretados cerca en alivio, prometió en silencio que ella nunca más caminaría ese camino sola. El invierno aflojó su agarre lentamente ese año, como si se resistiera a entregar la tierra que había reclamado durante meses. Los días se hicieron un poco más largos, el viento un toque menos vicioso, y con la tormenta legal finalmente cediendo, Cole se encontró mirando el rancho con nuevos ojos. Lo que una vez había sido un lugar para soportar las estaciones, casi sin que él se diera cuenta, había comenzado a albergar algo más suave, algo que música se sentía peligrosamente como esperanza. Con el fallo de la jueza Carrington, que concedía a Ariana la custodia total y la orden de alejamiento firmemente establecida, un peso se levantó del aire alrededor de la cabaña. No era que el miedo desapareciera de la noche a la mañana. El miedo rara vez respetaba los documentos judiciales, pero la sensación de amenaza había música disminuido, dejando suficiente espacio para que otra cosa echara raíces. Cole se entregó a la reconstrucción del rancho, no por obligación,
sino por un tranquilo deseo de convertirlo en un lugar donde Ariana y los niños pudieran sentirse seguros. Recogió madera del viejo cobertizo y pasó largas horas bajo el pálido sol, construyendo una pequeña extensión de la cabaña. Una habitación adecuada para los niños con literas que él mismo talló y una ventana que daba a la luz naciente. El sonido del martilleo resonaba por el patio cubierto de nieve, no áspero ni intrusivo, sino rítmico, constante y extrañamente reconfortante. Llenaba los espacios vacíos que antes habían tragado cada sonido por completo. Dentro de la cabaña, esos sonidos se convirtieron en el telón de fondo de la vida diaria. Ariana plantó pequeños grupos de salvia, hierba dulce y música menta a lo largo del frente de la casa, los brotes verdes desafiando el último de la escarcha invernal. Ella se arrodilló con cuidado, sus manos moviéndose con reverencia, susurrando bendiciones en voz baja mientras presionaba cada semilla en la tierra. Los niños la observaban curiosos, y ella sonrió mientras explicaba qué hierbas curaban quemaduras, cuáles aliviaban la tos y cuáles llevaban oraciones, música, a los ancestros. Por las mañanas les enseñaba canciones sencillas de Lakota, suaves cánticos que flotaban por el patio como hilos de humo. Cole no entendía las palabras, pero la melodía lo calentaba más que cualquier fuego. La cabaña perdió su sensación de abandono. Se llenó del olor a estofado hirviendo en la estufa, el susurro de los pasos de los niños y el ladrido ocasional de Shadow patrullando música el patio. Lo que había comenzado como un refugio temporal, lenta, casi imperceptiblemente, se convirtió en un hogar, uno real. Los niños se acostumbraron a Cole de maneras que incluso a él lo sorprendieron. Maya había sido la más reservada al principio, sus ojos oscuros vigilantes, su postura tensa cada vez que Cole entraba en la habitación. Pero poco a poco comenzó a confiar en la estabilidad de su presencia. Observaba lo suavemente que manejaba a Ironfoot, lo cuidadosamente que sostenía a Kai. Cuando Ariana necesitaba ambas manos libres, como siempre pedía permiso antes de acercarse demasiado. Una tarde, ella lo siguió al potrero. Él levantó la vista de donde estaba ajustando una brida. ¿Necesitas algo?, preguntó. Ella negó con la cabeza. Solo observo, eres bueno con él. El viejo Ironfoot. Cole rió entre dientes. Él es el que tiene paciencia. Yo solo trato de no estropearlo demasiado. Maya esbozó la sonrisa más pequeña, rápida, tímida, pero real. Fue la primera sonrisa que le ofreció libremente. Cole la sintió asentarse en su pecho como un carbón cálido. Tessa, por otro lado, se apegó a él con la exuberancia de una niña que finalmente se sentía lo suficientemente segura como para tener curiosidad. Lo siguió durante todo el día, acosándolo con preguntas sobre cada herramienta, cada nudo de cuerda, cada clavo que martillaba. Su risa llegaba fácilmente, y cada vez que la escuchaba, algo dentro de él se aflojaba. Leia y Rowan pasaron horas jugando con Shadow debajo de los pinos, arrastrando palos más grandes que ellos, riéndose, cuando Shadow los dejaba a sus pies y ladraba para otra ronda. Por la noche, el leal pastor se acurrucaba junto a sus nuevas camas, negándose a dejar su puesto hasta que todos los niños se hubieran dormido. Ninguno lo dijo en voz alta, pero la verdad bailaba silenciosamente en el aire a su alrededor. Cole ya no era solo un hombre que los ayudaba a sobrevivir. Se estaba convirtiendo en parte del tejido de sus días. Dentro de la cabaña, la atmósfera se calentó de las maneras más simples y profundas. Las comidas compartidas se convirtieron en un ritual. Platos humildes comidos juntos en la pequeña mesa de madera que de alguna manera se sentía más grande ahora, con 6 sillas alrededor, música. Cole cortaba leña mientras Ariana amasaba masa
y los niños discutían sobre quién ponía las tazas. A veces Cole reparaba estantes y Ariana le ofrecía una rebanada de pan de maíz caliente como música agradecimiento. Pequeños momentos domésticos que años atrás él nunca imaginó que volvería a probar. Una tarde, después de un largo día de cercado y carpintería, Cole entró justo cuando Maya luchaba por quitarse sus botas mojadas por la nieve. Él se arrodilló sin pensar. «Aquí», dijo suavemente. Ella dudó solo un segundo antes de colocar su pie en su palma. «Gracias», susurró. Las simples palabras lo golpearon más fuerte de lo que esperaba. Ser confiado de nuevo por un niño nada menos. Se sintió como si alguien le entregara un regalo que no se había atrevido a esperar. Los sonidos de pasos ligeros, risas silenciosas, el tintineo de tazas, la cola de Shadow golpeando suavemente llenaron la cabaña con una calidez que Cole una vez había creído reservada para otras personas. Personas con más suerte que él. Personas que no habían perdido lo que él había perdido. Ariana también notó el cambio. Ya no observaba cada movimiento con miedo. Se movía con más libertad, hablaba con más dulzura e incluso lucía una suavidad en su expresión cuando miraba a Cole. No fue repentino, no fue dramático. Creció como lo hace el amanecer, lento, tierno, desapercibido, hasta que ya está brillando. Ella no lo buscaba, pero tampoco lo evitaba. Sus conversaciones se volvieron menos guardadas. Sus silencios se volvieron cómodos en lugar de tensos. Una tarde, Cole estaba inclinado sobre una pila de madera cuando Ariana se acercó con un pequeño paquete de tela. «Has estado trabajando desde el amanecer», dijo. «Deberías tomar un descanso». Él se enderezó, sorprendido por la oferta. Dentro de la tela había un trozo de pan frito caliente y una taza de té con aroma a hierba dulce. Él lo aceptó con cuidado. «No tenías por qué hacerlo». «Quise hacerlo», dijo ella, sus ojos encontrándose con los suyos por un latido demasiado largo. En ese latido, Cole sintió que algo se movía. Pequeño, casi música imperceptible, pero innegable. Los cambios continuaron, sutiles, pero constantes. A veces se encontraban inclinados sobre la misma estufa, las manos rozándose mientras música buscaban la tetera. A veces sus ojos se encontraban cuando ambos se agachaban para recoger leña caída, y ninguno apartaba la mirada inmediatamente. A veces Ariana metía un música trozo extra de pan en su fiambrera, sin decir nada pero sonriendo cuando él lo notaba. Una noche, la nieve caía silenciosamente fuera de las ventanas, cubriendo el mundo con un suave manto blanco. Cole estaba sentado a la mesa, lijando los bordes de un caballito de juguete tallado que planeaba regalar a Rowan. Ariana entró en silencio, llevando una taza humeante de té de hierbas. «Pareces tener frío», dijo suavemente. «Prueba esto». Él tomó la taza con ambas manos, dejando que el calor se filtrara en sus dedos. «No recuerdo la última vez que alguien me hizo té». La expresión de Ariana se suavizó. «Todos merecen ser cuidados». Él encontró su mirada, algo crudo y honesto, parpadeando entre ellos. Ha pasado mucho tiempo desde que alguien lo intentó. El silencio entre ellos se profundizó. No incómodo, no tenso, sino lleno. Un silencio que contenía una pregunta que ninguno de los dos se atrevía aún a hacer. Ariana se giró ligeramente, su trenza deslizándose sobre su hombro. Cole observó el tenue rubor que calentaba sus mejillas cuando la luz del fuego tocaba su piel. Se quedaron allí por un momento, dos vidas moldeadas por el dolor, miedo a la pérdida, ahora aprendiendo cuidadosamente, tentativamente, a ocupar el mismo espacio sin inmutarse ante la posibilidad de algo más. Nada se dijo, nada necesitaba ser dicho.
El vínculo entre ellos ya no era un hilo frágil. Se estaba tejiendo lentamente en el ritmo de la vida diaria, fuerte e innegable. Una calidez que no era forzada, que no era apresurada. Una calidez nacida del respeto tranquilo, decisiones acertadas y supervivencia compartida. Una familia estaba tomando forma. El viento era más suave la mañana que decidieron partir hacia la reserva, como si la tierra misma entendiera el peso del viaje que tenían por delante. El cielo se extendía amplio y pálido sobre el rancho, lavado después de semanas de tormentas y turbulencias. Cole enganchó a Ironfoot al vagón, empacando cuidadosamente gruesas mantas, pan fresco, aún envuelto en tela, agua, carne seca y algunos pequeños regalos que pensó que los ancianos podrían apreciar. Shadow trotó emocionado alrededor de las ruedas, listo para cualquier aventura, siempre y cuando lo mantuviera cerca de la familia que él reclamaba como música suya. Ariana se paró en el porche, observando los preparativos, con una quietud que no era miedo, sino reflexión. Ella sabía que este momento llegaría. El rancho le había dado refugio, seguridad y un lugar para respirar de nuevo. Pero sus raíces aún estaban atadas a la tierra de sus ancestros, y su madre había esperado demasiado tiempo por una hija que desapareció en una tormenta. Cuando los niños subieron al vagón, sus rostros se iluminaron con una emoción nerviosa. No sabían exactamente qué esperar, pero algo en el comportamiento de Ariana les dijo que este viaje significaba algo más grande que una visita. Significaba reclamar una parte de sí mismos. La reserva se encontraba al sur, donde el valle se abría a colinas onduladas salpicadas de pinos. A medida que se acercaban a la entrada, el aroma a tierra cálida y fuegos de cocina flotaba con la brisa. Un grupo de casas se alzaba con tranquila dignidad. Sus estructuras de madera y letreros pintados a mano, un testimonio de una comunidad que llevaba la historia en cada fibra, música de madera. Los niños se quedaron en silencio, con los ojos bien abiertos, sintiendo el hogar de una manera que no podían nombrar. Evelyn Swiftbird salió del porche de una casa con revestimiento de cedro, su postura recta a pesar de los años que habían grabado leves. Música temblores en sus manos. Su cabello, abundantemente veteado de plata, colgaba en dos largas trenzas, y sus ojos oscuros, tan parecidos a los de Ariana, contenían millas de anhelo. En el momento en que vio a su hija, Evelyn se congeló, el aliento se le atascó en la garganta. Ariana. El nombre salió como una oración y una herida. Ariana se movió primero. Cruzó el patio con pasos rápidos, luego cayó en el abrazo de su madre. Evelyn la abrazó fuertemente. Sus hombros temblaban mientras susurraba palabras de amor y dolor en el cabello de su hija. Cuando se apartó, su mirada se dirigió a los niños. Tocó la mejilla de cada niño con dedos temblorosos, murmurando sus nombres Lakota, como si los reclamara de los años que habían perdido. «Mírate», le susurró a Maya mientras le tomaba la cara. «Has crecido con demasiado miedo en tus ojos. Eso termina ahora, mi niña». Cole se mantuvo atrás, dándoles espacio, con el sombrero en las manos. Evelyn lo miró, luego, sus ojos firmes, captando la tranquila fuerza en su postura y la respetuosa distancia que mantenía. Inclinó la cabeza ligeramente, no un asentimiento completo, aún no gratitud, sino un reconocimiento de que él era parte de la razón por la que su familia estaba de pie, de forma segura frente a ella. Dentro del albergue de la comunidad, los ancianos se habían reunido, música, sus rostros curtidos, volviéndose cálidos mientras entraba la familia Swiftbird. Los tambores estaban contra la pared del fondo, mantas colgaban alrededor de la habitación y la hoguera en el centro proyectaba un suave resplandor sobre todo. La reunión no era ceremonial,
Todavía no, pero llevaba el peso de algo largamente esperado. Cuando el saludo se asentó y todos habían tomado su lugar, Cole dio un paso adelante hacia el círculo. Se quitó el sombrero y lo puso en el suelo a su lado. Su voz, cuando llegó, era baja, pero segura. «Hay algo que necesito decir», comenzó, algo que debería haber dicho hace mucho tiempo. Un silencio cayó sobre la habitación. Les contó sobre la tormenta de hace años cuando la nieve había engullido los caminos de la montaña y él había quedado atrapado en su camión volcado, congelándose hasta morir. Habló de Samuel Swift Bird, el padre de Ariana, quien había aparecido de la blancura como un espíritu guardián, lo envolvió en música, una manta, y tiró hasta que Cole estuvo libre. Les contó cómo el suelo debajo de Samuel había cedido antes de que Cole pudiera agarrarlo. Cómo había buscado hasta que ya no podía sentir sus propias manos. Cómo llevó la música menta de Samuel durante años, queriendo devolverla, pero nunca encontrando el coraje. «Tuve miedo», admitió en voz baja. «No de ustedes, sino de lo que la verdad les quitaría y de la vergüenza que sentí por vivir cuando él no lo hizo». El albergue quedó en silencio. El tipo de silencio que no era ira, sino música, profundidad, como el agua asentándose alrededor de una piedra, caída en su centro. Evelyn se llevó una mano a los labios mientras las lágrimas caían libremente por sus mejillas. Pero no había odio en su mirada, solo dolor, amor y la liberación de un pesar que se había visto obligada a guardar sin respuestas. Finalmente, habló, su voz temblorosa, pero firme. Samuel Swift Bird murió como muere un guerrero, en el acto de salvar una vida. Su espíritu ha viajado sin descanso porque no supimos cómo nos dejó. Ella se acercó, levantando las manos al cielo. Ahora la verdad ha sido devuelta. Su viaje puede terminar. Un anciano a su lado asintió. Tú cargaste un peso que no era tuyo cargar solo. Cole Hartley dijo. El silencio puede herir, pero la verdad puede sanar. Cole inclinó la cabeza respetuosamente. Lamento, música, haber tardado tanto. Viniste ahora, dijo Evelyn suavemente. Eso es lo que importa. A medida que el sol se ocultaba detrás de la cresta occidental, proyectando largas sombras sobre el patio del albergue, los ancianos prepararon una pequeña ceremonia. No era una boda, todavía no, sino una bendición, un reconocimiento por parte de la comunidad y los ancestros, de que dos caminos habían convergido, no por accidente, sino por designio. A Cole y Ariana se les pidió que se pararan frente al círculo. Los niños se reunieron alrededor de ellos, sus rostros brillando a la luz del fuego. Shadow yacía a los pies de Rowan, su cola golpeando suavemente, y desde dentro del albergue, un anciano emergió, sosteniendo una colcha de estrellas, su patrón luminoso con azules, rojos y rayos blancos que irradiaban de un solo centro. Ariana inhaló bruscamente. Sabía lo que significaba la colcha. Protección, unidad, familia reconocida por la comunidad y los ancestros. Música. Una promesa de que los espíritus los cuidarían. El anciano cubrió suavemente la colcha sobre los hombros de Cole y Ariana, uniéndolos bajo un mismo cielo tejido. La tela estaba cálida por las manos del anciano, y de alguna manera más pesada que su propio peso, pesada de significado, pesada con la aprobación de las personas que más le importaban. Los dedos de Ariana encontraron música, los de Cole debajo de la colcha. Ella no se apartó. Por primera vez, no hubo vacilación en su tacto, ningún sobresalto de miedo instintivo, solo confianza, música, solo paz. Habéis caminado a través de tormentas, dijo el anciano, pero los ancestros han observado cada paso.
Ahora camináis juntos, que esta colcha os recuerde que sois vistos, protegidos y guiados. Los niños sonrieron, sus ojos brillantes, con una esperanza que nunca antes habían sentido. Para ellos esto era más que una ceremonia. Era el momento en que su mundo fracturado finalmente se alineaba en algo completo. El viaje de regreso al rancho se sintió diferente al que los había llevado a la reserva. La tierra parecía respirar más lento, más suave. La temprana primavera de Montana se arrastró por los campos. La nieve se derritió en riachuelos brillantes. Música, los primeros brotes verdes atreviéndose a surgir después de tantos meses congelados. A medida que el vagón rodaba hacia el patio, el rancho parecía casi música transformado. No porque algo hubiera cambiado estructuralmente, sino porque algo dentro de cada música, uno de ellos se había movido. Los niños saltaron antes de que el vagón se detuviera por completo, corriendo por los música parches fangosos, riéndose mientras Shadow saltaba tras ellos. Ironfoot sacudió la cabeza, resoplando contento, como si incluso él reconociera que este lugar se sentía más vivo de lo que había estado en años. Ariana permaneció en el porche por un momento, su chal ondeando suavemente con la brisa mientras observaba a los niños perseguir música al perro. Cole se paró a su lado, sin tocarla, pero lo suficientemente cerca como para que música su calor la alcanzara a través del aire fresco. Ella soltó un largo aliento que ya no llevaba el peso que antes tenía. Hogar, murmuró, con los ojos suaves. El hogar comienza donde dejamos de tener miedo. Cole se volvió hacia ella, su expresión tranquila, sincera, una ternura que rara vez dejaba música ver a alguien. Entonces este lugar, dijo suavemente, siempre será el hogar para todos nosotros. Sobre ellos el cielo se sonrojó con los colores de la primavera, melocotón suave, oro pálido, una promesa de calor después de un invierno, música que casi se había llevado todo. El rancho, una vez desprovisto de risas y esperanza, ahora latía con vida, y en el silencio música que siguió, mientras Ariana se inclinaba sutilmente sobre el hombro de Cole, y él dejaba su mano descansar ligeramente música sobre su espalda, se sintió como si el propio Samuel Swift Bird estuviera observando desde música el viento, finalmente en paz. Una nueva estación había comenzado, no solo para la tierra, sino para la familia que estaba echando música raíces en ella. Gracias por quedarte con esta historia hasta el música final. Tu tiempo, apoyo y amor por estos viajes significan más de lo que música, las palabras pueden decir. Si disfrutaste este cuento, por favor suscríbete al canal. Tu apoyo ayuda a que más historias cobren